Hola, bienvenidos a una clase más de uñas Zafra realizado especialmente para ti. Siempre al dar clases, mis alumnas me llegan a preguntar si se pueden llegar a poner uñas postizas en las clientas con las uñas comidas. Y la respuesta es que sí. Así que nuestro tema de hoy serán las uñas onicofagia. Pero antes, suscríbete, dale like y dale a la campanita. Así como te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción, para que nos sigas y veas más videos como este. Siempre va a haber una solución para todo, y claro que se pueden poner uñas en las uñas onicofagia o comerse las uñas, y se pueden realizar con tips, con moldes, sin moldes, con poligel, con apress gel, en todas las modalidades. La finalidad es ingeniarnos y ver el mejor método para nosotros, para poderlas realizar con excelente calidad y profesionalismo. Lo que sí aconsejo es que al aplicar uñas a unas uñas con onicofagia hay que realizar el primer set en uñas no tan largas, ya que no va a haber mucho soporte. En el segundo set ya se pueden aplicar unas uñas del tamaño que se desee. En la actualidad los seres humanos, debido al estrés y la tensión del mundo moderno, hemos adquirido malos hábitos que desplegamos sin darnos cuenta mientras realizamos nuestras actividades diarias. Uno de estos hábitos es comerse las uñas. Al comerse las uñas le llamamos onicofagia. La onicofagia es catalogada como una de las enfermedades más comunes entre los hombres y mujeres. Como verás, después de que termina la uña, debería de seguir el borde libre, pero en la onicofagia lo que tenemos es la continuación del dedo, y es ahí donde podríamos llegar a tener un problema al aplicar uñas. ¿Pero qué es la onicofagia? Es el hábito de comerse o morderse las uñas de forma compulsiva. Esto a través de los años se transforma en una costumbre del día a día casi imposible de dejar. ¿Cuáles son los detonantes? La ansiedad, el nerviosismo, estrés, por imitación, etc. ¿Y cuáles son las consecuencias de comerse las uñas? Las consecuencias son el daño en el esmalte dental, uñas con apariencia poco estética, infecciones estomacales o de piel, debilitación de la piel que rodea la uña. La onicofagia o hábito de comerse las uñas puede provocar desgaste en los dientes, alteraciones en la mandíbula, problemas de masticación y lesiones en las encías. El tratamiento para unas uñas mordidas es sencillo y eficaz. Consiste en la colocación de uñas postizas, ya sea acrílicas o de gel, encima de las uñas mordidas, según el caso concreto de la persona y el grado en el que se encuentre la uña mordida. Al colocarlas, las uñas naturales van creciendo por debajo de las uñas artificiales de manera sana y fuerte, consiguiendo de esta forma unas uñas perfectas de manera inmediata y a largo plazo una renovación completa de las uñas naturales. El ponerse uñas postizas puede ser una motivación extra para controlar el hábito de morderlas, ya que al mejorar el aspecto de las manos, por fin vamos a poder hacernos la manicura que deseemos, pintarnos las uñas con los colores de moda y lucir preciosos anillos sin ningún complejo. Casi siempre cuando nos mordemos las uñas, también vamos a tener lo que son las cutículas sensibles. ¿Qué son las cutículas sensibles? Se le llama así a aquellas cutículas que son más propensas a ser lastimadas. Estas suelen encontrarse en hombres, pero sobre todo en personas que padecen onicofagia. Estas cutículas tienen como características no tener un límite bien definido entre el tejido vivo y el muerto, además de estar mucho más adherido que en una uña con una anatomía normal. Al tratar este tipo de condición es importante recordar que no debemos extendernos al eliminar la cutícula porque suele sangrar. Al hacer una herida sin esterilizar y no seguir las normas de bioseguridad, pueden ocurrir contagios leves o severos. La manera correcta de preparación mecánica para este tipo de condición es la manicura en seco con torno o con tijeras especiales de manicura.
Para trabajar más fácilmente este tipo de uñas podremos hacer una extensión previa a la uña aplicando acrílico y realizando así el borde libre, y de esta manera podemos colocar el tip o la forma escultural y así realizar nuestro procedimiento de siempre. Más adelante, cuando veamos uñas esculturales, veremos el paso a paso de las uñas onicofagia y la colocación de la forma, así que no te pierdas nuestros videos. Y para reconocer una clienta con onicofagia, vamos a ver las siguientes características de los dedos con onicofagia. La onicofagia, también conocida como mordedura de uñas, es un hábito compulsivo que implica morder, arrancar o dañar las uñas con los dientes. Las características de los dedos con onicofagia pueden variar de una persona a otra, pero vamos a ver más adelante cuáles son las características comunes asociadas con este hábito. Veamos la primera: uñas cortas y dañadas. La principal característica de los dedos con onicofagia es que las uñas suelen estar cortas y dañadas. Pueden presentar irregularidades en su forma y longitud debido al hábito de morderlas. La segunda característica es cutículas y piel circundante dañada. Además de morder las uñas, las personas con onicofagia también pueden dañar la piel y las cutículas que rodean las uñas. Esto puede llevar a la formación de piel escamosa, enrojecimiento e inflamación alrededor de los dedos. Número 3. Infecciones. La onicofagia puede aumentar el riesgo de infecciones en los dedos. Al morder las uñas y la piel circundante, se pueden introducir bacterias y otros microorganismos en los dedos, lo que puede provocar infecciones como paranoquia, que es infección alrededor de la uña, o infecciones por hongos. Número 4. Dolor y sensibilidad. El hábito de morderse las uñas puede causar dolor y sensibilidad en los dedos. La acción repetitiva de morder puede dañar los tejidos y los nervios de los dedos, lo que puede provocar molestias y dolor. Número 5. Estética comprometida. La onicofagia puede afectar negativamente la apariencia de las uñas y los dedos. Las uñas dañadas y los dedos enrojecidos pueden tener un aspecto poco estético y descuidado. Ahora bien, no por tener unos dedos con onicofagia al trabajar con tus clientas, vas a dejarle de poner uñas postizas solo por el miedo de cómo trabajarlas. Ya vimos que el colocarles uñas ayuda en su tratamiento, así que hay que perderle el miedo y mejor superar los temores de aplicación sobre este tipo de uñas. Lo primero que vamos a hacer, y es esencial hacerlo con mucho cuidado, es limpiar las cutículas y todo su alrededor. Recuerda que en su mayoría son cutículas sensibles, así que puede ser que al cortarlas sangre un poco. Para esto siempre ten a la mano un producto especial o agua oxigenada. Quitar la cutícula de las uñas es un proceso que requiere cuidado y precisión para evitar dañar la piel circundante. Para esto vamos a lavar las manos con agua tibia y jabón para asegurarnos que estén limpias, tanto las tuyas como la de la clienta. Vamos a remojar sus manos en agua tibia durante unos 5 a 10 minutos para ablandar la cutícula. Posteriormente empezaremos a empujar la cutícula. Seca sus manos y aplica un poco de aceite de cutícula o crema hidratante en la zona de las uñas. Utiliza un palito de naranjo o un empujador de cutícula para empujar suavemente la cutícula hacia atrás. Haz los movimientos suaves y circulares. Asegúrate de no presionar demasiado fuerte ni lastimar la piel. Si encuentras alguna resistencia, detente y no fuerces. Para colocar este tipo de tips con sonrisa, vamos a cortar las esquinas del tip. Esto ayudará a que no abra de más el tip y se adapte mejor a la uña. Y aquí vemos en dónde es que se realiza el corte y cómo es que queda pegado el tip a la uña. Es muy importante que quede bien pegado el tip sin ninguna burbuja de aire. Pegamos muy bien las esquinas y recuerda de no
agarrar y separarte hasta que esté bien pegado el tip. Posteriormente cortaremos y realizaremos los pasos que ya hemos visto anteriormente. Aquí te dejo el paso a paso de uñas acrílicas con tip natural. Tú elegirás la mejor técnica según tu experiencia, aunque yo te recomiendo que realices todas las opciones para que puedas elegir mejor, entre tips, formas esculturales, moldes dual system, entre otras. En esta ocasión nos enfocaremos más en el paso a paso de la colocación de tip en dedos y uñas con onicofagia. Como verás, tanto con tip como con uñas esculturales o formas esculturales quedan muy bonitas las uñas. Simplemente hay que realizarlo muy bien desde el principio a fin. Las uñas comidas tendrán muy poco lugar para apoyarse. Si es necesario, colocaremos una extensión exactamente en la parte donde podemos apoyarnos mejor. Esto nos ayudará a colocar el tip o a colocar la forma escultural, ayudándonos creando el borde libre de la uña. Recuerda que al aplicarlo vas a tener que aplicar la perla muy seca para que no escurra. Comenzaremos preparando tus herramientas y materiales. Necesitarás un tip, extensión de uñas, pegamento para uñas, un corta uñas, una lima de uñas, un empujador de cutícula, un primer para uñas, un pincel para aplicar el acrílico gel o un polvo acrílico o gel, un líquido monómero para acrílico o gel constructor, un bloque pulidor y un esmalte de uñas. Preparación de las uñas naturales. Empieza por limpiar y desinfectar las uñas naturales, luego empuja suavemente las cutículas hacia atrás con un empujador de cutícula y recorta las uñas si es necesario. Limaremos la primera capa de la uña, solamente la primera capa, muy poco para hacerla porosa, para que posteriormente selecciones muy bien el tip en cada dedo. Para este tipo de uñas yo lo que hago es limar la parte trasera del tip con el pulidor para hacerla más porosa y pegue más fácilmente. Ya preparada la uña y habiendo aplicado lo que es el bond, vamos a empezar con la colocación del tip. Para este tipo de uñas yo utilizo este tipo de tips que vienen semicompletos y de esta forma yo mediré hasta dónde lo puedo pegar. Para que se pueda pegar más fácilmente estaremos cortando la punta del tip de la parte superior. Lo haré una vez sin cortarlo para que veas que no se debe de hacer a la hora de colocar uñas. Si ya lo pegaste y no te quedó, no lo jales, puedes lastimar mucho. Lo mejor es que si no queda lo cortes y lo retires con un algodón y acetona pura hasta que se deshaga el tip por completo y volvemos a elegir otro tip y lo volvemos a intentar. Vamos a cortar la punta del tip de la parte superior. Lo limamos sobre todo las puntas. Medimos muy bien en el dedo. Y si ya quedó, vamos a colocarle resina, bastante resina para que pegue muy bien en lo que es el hueco que va a quedar entre la uña y la piel. Aplicamos una pequeña cantidad de pegamento en la parte trasera del tip y presionamos firmemente sobre la uña natural. Asegúrate de que el tip esté alineado correctamente con el borde libre de la uña y que no haya burbujas de aire atrapadas. Y ahí nos vamos a quedar hasta que pegue muy bien. Ya que quedó listo el tip bien pegado, vamos a observar que no haya quedado ninguna separación. Si te fijas, se pegó también la piel, la cual poco a poco al paso del tiempo se irá separando y solo quedará el tip pegado sobre la uña. Pero sí es necesario fijarnos muy bien que no haya quedado ni una sola burbuja. Y a continuación haremos el procedimiento habitual. Ya sea con tips o con formas de uñas esculturales, las uñas onicofagia, al realizarlas con gel o acrílico y esculpirlas profesionalmente, tendrán un cambio radical, quedando unas uñas más presentables y bonitas.
Llegamos al final de este video. Espero te haya gustado este curso. Si es así, no olvides darle dedito arriba y nos vemos en el próximo curso. Gracias por ver. No olvides suscribirte. Bye.